Buenos días. Buenos días, Lick. Hoy tenemos sábado 18 de mayo. Esta es, bueno, la primera clase de la última unidad. Solo restan, bueno, después de esta clase, 4, incluyendo esta clase. Esta clase son 5 clases para esta unidad. El examen, el quinto examen, está programado para el 5 de junio. Así que básicamente tenemos, quiero ver, hoy sábado, las 2 clases de la próxima semana y 2 clases de la siguiente semana. Serían 4 o 5 clases. Y posteriormente sería el examen. Está programado para el 5 de junio. En el aula virtual ya yo les coloqué la guía para el último trabajo que vale 40%, que sería la nota formativa, o sea, lo que se denomina actividades. Según la calendarización, las actividades de la cuarta unidad, no, de la tercera unidad, están programadas para ayer y hoy, es decir, los estudiantes que no hicieron examen ni diferido ni examen ordinario, pero que están solventes, uno debe de colocarles la nota de los trabajos que han realizado. Entonces, el portal se abrió ayer y hoy para subir esas notas. Yo lo hice ayer, solo me aparecieron 3 estudiantes. Ahí yo les coloqué actividades. Entonces, básicamente tenemos 5 clases, incluyendo esta. Y se nos va el ciclo, se termina el ciclo. Así que tomen en cuenta estas situaciones, ¿verdad? Porque si ustedes ven acá, aquí tengo la programación de exámenes. Ah, bueno, pero es que no les estoy compartiendo pantalla. Voy a compartir pantalla. Vaya, si ustedes ven, la materia es miércoles y sábado a las 6:30. Entonces, el tercer parcial, el quinto parcial, está programado para un día miércoles 5 de junio. 5 de junio. Este es el que acabamos de hacer, el 15 de mayo. Luego, entonces, sumando esta clase, solo nos restan 4 más, 5. Luego tenemos los diferidos de la cuarta evaluación. Dice fecha límite para solicitarlas el viernes 24 de mayo. Para realizarlo es del 25 al 31 de mayo. 25 a 31 de mayo, estamos hablando de que, como esta materia son los miércoles, aquí tenemos 25 es sábado, 26, 27, 28 sería miércoles 29, sería el examen diferido de esta materia. Miércoles 29. Así que los que no hicieron el examen ordinario, aquí está la programación. Y las actividades, o sea, la nota de actividades de aquellos estudiantes que no hacen parcial ordinario ni diferido de la cuarta evaluación, que es la nota formativa, del 5 al 6 de junio. El 5 y 6 de junio se va a habilitar el portal para subir esas notas. Deben tener claridad de estas cuestiones porque a veces me preguntan, ¿no? Me preguntan la gente,
Mire, me dicen, yo, porque hay un plazo para publicar notas. Yo hice el trabajo, pero en la nota de la tercera unidad no me aparece ni nada. Sí, y eso es así porque cuando uno publica las notas en la fecha que estipula la universidad, son las notas promediadas de aquellas personas que hicieron parcial más actividades. Entonces uno publica esas notas, actividades más parciales. Pero las notas de las actividades, o sea, de aquellos estudiantes que no hicieron examen ordinario ni examen diferido, la universidad establece una programación, una fecha. Normalmente son 2 días. Para la tercera unidad fue ayer viernes y hoy sábado. Yo ayer subí esas notas y solo me aparecieron 3 estudiantes porque deben de estar solventes. Los que no están solventes no aparecen ahí en ese listado, entonces por tanto no les puedo subir nota en el portal, en el sistema. Y en el caso de este parcial, el diferido, como les digo, está programado para entre el 25 y 31 de mayo. Pero como nosotros tenemos el miércoles el parcial, sería el 29 de mayo el diferido. Si alguien no hace ni parcial ordinario ni diferido, las actividades están programadas para subir esas notas del 5 al 6 de junio. Así es como opera el sistema. Y las personas que no están solventes no aparecen en el sistema. Cuando uno quiere subir las notas, en el aula virtual sí me aparecen porque ahí están todos, ¿verdad? Pero cuando yo quiero subir las notas, en el sistema no aparece la persona. Se los aclaro porque ahí no hay que estar bien pendientes, hay que revisar bien todos estos documentos que yo les estoy enseñando aquí, están en el aula virtual y también en el sistema de la universidad. Así que les aclaro esa situación, ¿verdad? A las personas que no hicieron examen ordinario ni diferido de la tercera unidad, no les apareció nota cuando se publicaron notas porque este día, viernes y sábado, programó la universidad subir las notas de actividades, o sea, el 40%, pero ahí solo aparecen las personas que están solventes, también, ¿verdad? Solo me aparecieron 3, les reitero. Vaya, aclarada esa situación, ¿verdad? Tenemos 5 clases nada más, ¿verdad? Y tengo 15, 14 estudiantes en este momento. Y ya estoy grabando la clase. Bueno, vamos a este día a tocar un tema. El tema es un tema sencillo que ustedes lo expusieron, la transacción. Este día vamos a ver la transacción. Esta se regula de los artículos 2192 al 2211 del Código Civil. Es el título 40 de la transacción del 2192 al 2211. En el aula virtual yo ya les coloqué la guía para la última evaluación y precisamente se trata de la prelación de créditos, el título 41 de la prelación de crédito, a partir del artículo 2202. Eso es lo que ustedes van a trabajar o ese es el trabajo que van a hacer, el trabajo que van a elaborar. Eso va a equivaler, será equivalente al 40% de la nota de la quinta unidad.
y deben de estar, ya tendrían que haber bajado la guía, ¿verdad? Para comenzar a trabajar. Así que eso quería aclararles al inicio de la clase, en lo que se conectaban más personas. Ya tengo 17 para tener claridad de las cosas, ¿no? Bueno, vamos a tocar el temita este de la transacción. Si no tienen ninguna consulta o alguna pregunta, porque a veces también, ¿verdad? Vamos a iniciar pues, con la transacción. Yo les decía que se regula, este contrato es un contrato, se regula del artículo 2192 al 2111 del Código Civil. Pero este es un contrato que tiene asidero constitucional. Fíjense, en nuestra Constitución de la República se regula el derecho de toda persona de poder terminar sus asuntos por transacción, dice la Constitución. Y lo podemos ver en el artículo 23 de la Constitución. Yo se los he colocado acá, miren. Se garantiza la libertad de contratar conforme a las leyes. Ninguna persona que tenga la libre administración de sus bienes puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles o comerciales por transacción. Asuntos civiles o comerciales o arbitramiento. En cuanto a las que no tengan esa libre administración, la ley determinará los casos en que puedan hacerlo y los requisitos exigibles. Vamos a ver, ¿quiénes tienen la libre administración de los bienes y quiénes no la tienen? Yo les pregunto a ustedes. Todos los que son dueños, los que son dueños. A las personas que tienen el dominio sobre esos bienes, pero aquí no basta eso, porque aquí, si ustedes ven, dice que tengan la libre administración de sus bienes. ¿A qué se refiere más exactamente? Está bien el dominio, la libre de sus bienes. Dominio o posesión de los bienes, ahí estamos bien. Pero ¿qué más se requiere para tener la libre administración de los bienes? Algo bien sencillo, que cae por su propio peso. Veamos. Será estar solvente con todas las tasas y todo. Esas son obligaciones fiscales. En el artículo 23 dice terminar sus asuntos civiles o comerciales por transacción. ¿Se referirá a eso? Sí, ese es el asidero constitucional. No, pero la pregunta es, ¿quiénes tienen la libre administración de sus bienes? Esa es la pregunta. Las personas capaces. Todos los habitantes, todas las personas. Vaya. Sí, está bien, las personas capaces. ¿Y quiénes son los capaces? Los mayores de 18 años. Ajá, y solo ellos. Los tutores. Ajá. Será. ¿Qué dicen los demás? Está bien, los mayores de 18 años. Los que no han sido privados de sus derechos. Ajá. Vaya, los que no han sido privados, los que no son enajenados mentales, ¿verdad? Esas personas, los que tienen, los que están en sus cabales, dicen no comúnmente la gente. Porque un menor de edad puede heredar cantidad de bienes y dinero, ¿va? Pero no va a tener la libre administración de sus bienes, no va a poder transar. Porque ¿quiénes son los representantes de los menores de edad?
Sus padres como tutores. Los padres. Si los padres no están, pues les nombran un tutor, el juez. Vaya, entonces las personas capaces son las es decir, aquellas personas que no son incapaces, ¿no? Que ya las enumera el Código Civil, los dementes, los sordos, mudos, que no se saben dar a entender, los menores de edad. Esos son incapaces y por tanto no pueden, no tienen la libre administración de sus bienes. Ellos no pueden transar. Ese es el requisito que señala la Constitución. Ninguna persona que tenga la libre administración de sus bienes puede ser privada del derecho de determinar sus asuntos civiles o comerciales por transacción o arbitramiento. En cuanto a las que no tengan esa libre administración, la ley determinará los casos en que puedan hacerlo y lo que sí. Claro, acá es bajo supervisión judicial si es un menor de edad, ¿verdad? También si es un demente, ¿no? O sea, el tutor o el curador debe dar cuenta de su administración ante la autoridad competente. Entonces, vemos que este contrato de transacción está reconocido en la Constitución. De hecho, en el artículo 22 de nuestra Constitución, se establece la libre contratación, ¿verdad? O sea, no. Usted puede contratar libremente de conformidad con la ley. Yo aquí tengo la Constitución, pero las letras son bien pequeñas. Dice el 22, toda persona tiene derecho a disponer libremente de sus bienes conforme a la ley. La propiedad es transmisible en la forma que determinen las leyes. Habrá libre testamentifacción. Eso hablamos de la facultad de disponer de los bienes cuando la persona fallece, el testamento. Entonces, pero existe libertad de contratación y libertad de disponer de sus bienes conforme a la ley. Ahí, pues, una persona que tiene la libre administración de sus bienes puede disponer de los mismos por medio del contrato de transacción. Eso es importante. Ahí relacionan las dos disposiciones, el artículo 22 y el 23 de la Constitución. Vemos que tiene su asidero constitucional, ¿verdad? ¿Cómo se define la transacción? Primero es un acto jurídico bilateral. Es bilateral, es indivisible. Cuando hablamos que es bilateral, estamos hablando de dos personas, dos o más personas, por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. Hay aquí concesiones recíprocas entre las partes, ¿no? Y existe un conflicto jurídico. Extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. Estamos hablando de un contrato, el contrato de transacción, que es una forma anticipada de finalizar un proceso también, o sea, una forma de finalización anormal del proceso. Y así está establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil como una forma anormal de finalización del proceso. Permítanme que se me va a descargar la computadora. Vaya, sí. ¿Cómo la define el artículo 2192 del Código Civil? La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Así dice el 2192. Y lo tengo, dice. La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Es decir, en el primer caso existe un proceso judicial, pero las partes llegan a un acuerdo y lo terminan por transacción. En el segundo caso
existe un eventual conflicto judicial, pero las partes no lo llevan al sistema judicial, sino que deciden terminarlo o resolverlo por medio de un contrato de transacción. No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa. Fíjense cómo dice, no es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa. Es decir, aquí debe existir un conflicto entre dos o más partes sobre un bien, sobre un derecho que se está disputando la propiedad de ese bien o de ese derecho. Entonces, el código lo define como un contrato, la transacción, y ya vimos que tiene su asidero constitucional. Y es un contrato por medio del cual resuelven un conflicto que se encuentra en proceso en el sistema judicial, o se ponen de acuerdo sobre un conflicto que se tiene, pero que no ha llegado aún al órgano judicial, y deciden ponerse de acuerdo mediante este contrato. Y pues aquí vimos, ya leímos el artículo 2192, en lo que los autores o doctrinarios del derecho critican de lo establecido en el artículo 2292 es que en la definición legal que dispone el Código Civil no es muy clara. No es muy clara esa definición legal. Dicen que es inconclusa porque no hace referencia a un elemento esencial. El hecho de que las partes, cuando realizan una transacción, hacen sacrificio recíproco. Es decir, cuando hablamos de un contrato de transacción, estamos hablando, en primer lugar, que debe existir por parte de las personas que están interviniendo en ese contrato el consentimiento. Y en segundo lugar, deben de ceder en sus posiciones. Eso implica un sacrificio recíproco de ambas partes. Es decir, en una negociación, pues, imagínense sobre la propiedad de un bien, pues tiene que haber alguna especie de concesión, ¿verdad? Debe existir un sacrificio recíproco entre las partes para que es una negociación, para que se pueda dar el contrato de transacción. De lo contrario, no es transacción. Aquí tenemos alguna jurisprudencia emanada de tribunales de lo civil. Por ejemplo, esta jurisprudencia da una definición de lo que es transacción. Dice la Cámara Segunda de lo Civil de la primera sección del centro. Ahí está la referencia a las sentencias, sentencia 59-13M-19-A. La transacción es un acto bilateral plasmado en un contrato. Como todo contrato, los contratos son bilaterales, ¿no? Solo el autocontrato es unilateral, se recuerda, el autocontrato, un contrato consigo mismo, en el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. Se recuerda que es un modo anticipado de finalizar un conflicto.
con el propósito de solventar mediante mutuas concesiones las causas que dieron o darán origen a un conflicto. Por lo que tal contrato es el instrumento idóneo para dejar constancia de la solución de controversias. Entonces, es un contrato, la transacción es un contrato. Es de naturaleza contractual. Estamos hablando de que las partes que se encuentran en conflicto realizan concesiones mutuas y se ponen de acuerdo sobre la solución de un conflicto existente o de un conflicto eventual que se puede suscitar y deciden no llevarlo al órgano judicial. Su objeto es poner fin a un litigio ya existente o prevenir uno futuro. Ese es el objeto de la transacción. Luego tenemos otra sentencia. Convinieron en celebrar un contrato de transacción sujeto a condición, según lo estipulado en el artículo 2192 del Código Civil, a fin de dar por terminado extrajudicialmente el referido juicio ejecutivo mercantil que se llevaba en el juzgado cuarto de lo mercantil de esta ciudad, según consta en testimonio de escritura matriz, Cámara Tercera de lo Civil, de la primera sección del centro. Entonces vemos que la transacción es un contrato en donde las partes involucradas en un conflicto existente deciden resolverlo haciéndose concesiones mutuas, resolver ese conflicto y elaboran un contrato, una escritura pública, un contrato en el cual se ponen de acuerdo realizando concesiones mutuas y resuelven el conflicto existente o se ponen de acuerdo ante el inminente conflicto jurídico que se puede suscitar a nivel judicial. Se ponen de acuerdo y no lo llevan al ámbito judicial, sino que por medio de este contrato se hacen concesiones mutuas, hacen sacrificios mutuos y deciden resolver el problema que los aqueja, la situación que los está complicando. ¿Cuáles son las características de este contrato? Es bilateral. ¿Por qué es bilateral? Porque estamos hablando de dos o más partes. Es oneroso. Ambas partes reportan utilidad de la solución de ese conflicto. Es principal porque no depende de otro contrato. Es conmutativo. ¿A qué se refiere conmutativo? Vamos a ver. ¿Y a qué se refiere consensual? Ya les dije yo que es bilateral, es oneroso, o sea, ambas partes reportan utilidades, o sea, reportan beneficios, por decirlo así, ¿verdad? Y es principal porque no depende de la existencia de otro contrato, como el caso de los contratos accesorios, la prenda, la hipoteca. Es conmutativo y es consensual. Vamos a ver, alguien que me explique por qué es conmutativo y otra persona que me diga por qué es consensual. Buenos días, Lick. Se podría decir que es consensual porque cuando se da como el consentimiento de ambas partes, se perfecciona pues dicha transacción. Consensual porque existe el consentimiento de ambas partes. Es decir, no debe existir ningún vicio del consentimiento. El dolo, el error, el dolo y la culpa. Entonces debe existir el libre consentimiento de las partes, por eso es consensual. Ahora, ¿por qué, qué es conmutativo? Veamos.
No lo sabía, pero lo averigüé. Y dice que es porque desde un principio se determina la relación existente entre los beneficios y los sacrificios que las partes van a asumir. O sea, existe equivalencia en los beneficios de las partes, ¿no? Son equivalentes, es decir, yo te doy, tú me das, pero son beneficios equivalentes, por eso es conmutativo. Entonces, estas son las características del contrato: es bilateral, es oneroso, es principal, es conmutativo y es consensual. De hecho, estas características ya en las primeras clases de los contratos las habíamos clasificado: bilateral, oneroso, principal, conmutativo, concesiones equivalentes. Aquí se dan concesiones equivalentes entre las partes, ¿no? Por eso es conmutativo. Consensual, existe el consentimiento libre entre las partes, libre de cualquier vicio, Tenemos diferentes clases de transacción. Hay diferentes clases de transacción. Tenemos la transacción judicial, se regula en el Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos la transacción extrajudicial, cuando el conflicto que tienen las partes no trasciende al órgano judicial. El inminente conflicto se resuelve por la vía voluntaria entre las partes, ante el contrato de transacción. Es declarativa cuando se reconocen derechos, pura y simple, compleja o impropia. Estas son las clases de transacción que se regulan o que se reconocen a nivel legal y doctrinario. Vaya, aquí tenemos la transacción extrajudicial. Vaya, vamos a leer nuevamente el artículo 2192 y el 2193. Alguien que me haga el favor de leer los dos artículos. De la transacción, artículo 2192. La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa. Artículo 2193. No puede transigir sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción. Vaya, muchas gracias. Vemos que la persona debe ser capaz, ¿verdad?, de administrar sus bienes, dice la Constitución. Es decir, que un menor de edad o una persona que ha sido declarada interdicta, o sea, es declarada interdicta aquella persona que pierde sus facultades mentales, ¿verdad?, o no se puede valer por sí misma. No puede transar. Y salvo que el tutor o el curador, que deben rendir cuenta de los bienes que administra, salvo autorización judicial. Debe existir una autorización judicial. Entonces, estamos hablando acá de la transacción extrajudicial, aquella a la que las partes se someten para resolver su controversia presente o futura, sin acudir a los órganos jurisdiccionales. Vemos que aquí hay un conflicto jurídico. Hay un conflicto entre dos partes, pero deciden resolverlo por la vía amigable, es decir, no llegan al sistema judicial, porque tiene sus pros y sus contras. Pues ustedes saben, el sistema judicial está saturado y un conflicto jurídico en materia civil y mercantil, porque estamos hablando de materia civil y mercantil, ¿ven?, sobre la propiedad de un bien, sobre derechos, pues no
no se resuelve en un corto plazo. Puede llegar 1 año, 2 años, depende de la complejidad del conflicto. En cambio, aquí las partes tienen la posibilidad de poder ponerse de acuerdo, hacerse concesiones recíprocas, mutuas concesiones. Implica un sacrificio, ceder en algunos puntos, digamos. Entonces, hacen el contrato de transacción, acuden a un notario y celebran la escritura pública de transacción. Esta es la extrajudicial. Aquí nada que ver el órgano judicial, nada que ver. Luego la transacción judicial, aquí sí estamos hablando de un conflicto jurídico. En el Código Procesal Civil y Mercantil se considera como un modo anormal de finalización del conflicto o un modo anticipado de finalización de un conflicto jurídico. Para que proceda este tipo de ¿cómo se llama?, de transacción, por eso se llama transacción judicial, requiere el aval del juez. El juez debe de avalarla. Es decir, el juez debe verificar que esta transacción no vulnera ningún derecho de las partes. Y eso es lo que se denomina homologación. El juez debe homologar este tipo de transacción. Revisar y verificar que no se está vulnerando los derechos de ninguna de las partes y que no se está vulnerando la ley. O sea, que esta transacción cumple los requisitos establecidos en la ley y además no se está vulnerando ningún tipo de derecho de las partes. Porque puede haber una transacción a conveniencia de una parte. Esto está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver las disposiciones. No tengo aquí en la mano. Vamos a ver. Y Código Procesal. Primero vamos a ver el artículo 69. Es el inciso segundo. El Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Vaya, miren. Aquí en el artículo 69 se regula el poder o el contrato de mandato que se le confiere a un abogado, porque existe en materia civil y mercantil la procuración obligatoria o preceptiva. En el inciso segundo se establece que se requiere poder especial en los casos en que así lo exijan las leyes y para la realización de los actos de disposición de los derechos e intereses protegidos por la ley. En particular, se precisa poder especial para recibir emplazamientos, así como para la renuncia, la transacción, el desistimiento, el allanamiento y las actuaciones que comporten la finalización anticipada del proceso. Entonces, para que un apoderado pueda transar en representación de la parte, tiene que tener un poder especial que lo faculte para la transacción. Acuérdense que si se trata de un conflicto judicial, hay procuración obligatoria, como les acabo de decir. Procuración preceptiva significa que usted debe contratar los servicios de un abogado. Y eso implica que las partes no tienen un trato directo en un proceso judicial, sino que lo hacen por medio de sus abogados. Y son los abogados quienes defienden los intereses de las partes. Entonces aquí el abogado va a transar. Vaya, luego el 132, el artículo 132 sí me define qué es la transacción.
Transacción judicial. Artículo 132. Las partes podrán, del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 132. Transacción judicial. Las partes podrán realizar una transacción judicial llegando a un acuerdo o convenio sobre la pretensión procesal. Dicho acuerdo o convenio será homologado por el tribunal que esté conociendo el litigio, al que se pretende poner fin, y tendrá efecto de cosa juzgada. La homologación se negará si el tribunal entiende que la transacción no es conforme a la ley o se realiza en perjuicio de tercero. O sea, el juez debe verificar que la transacción se realice conforme a la ley, o sea, conforme al Código Civil, ¿no? Que no se vulnere ningún derecho de las partes, pero además no cause un perjuicio a un tercero, para que el juez pueda homologarla. Así lo dice el 132. Caso contrario, el juez va a rechazar el contrato de transacción y el juicio seguirá su curso. Esto se llama transacción judicial. La transacción judicial requiere de la homologación o aprobación del juez porque se realiza en un proceso judicial y es una forma anticipada de finalización del conflicto. Implica que ese conflicto se va a resolver por la vía de la transacción, por medio de un contrato y no por una sentencia judicial. Luego tenemos la transacción declarativa. Se declaran o reconocen los derechos ya existentes, no se traspasan. Hablamos de declarativa, hace referencia al reconocimiento de derechos. Pura o simple es pura si las concesiones recíprocas de los sujetos que participan en ella versan sobre los derechos materia de controversia o discusión. Es decir, que aquí no está sujeta a ninguna modalidad específica. Luego tenemos la compleja. Las concesiones que realizan las partes son ajenas a la materia controvertida. Para acá pueden, digamos, tener un conflicto sobre determinado bien y ahí puede surgir otro bien y se ponen de acuerdo. A eso se refiere. Los elementos, ¿cuáles son los elementos? En el artículo 1316 del Código Civil se establecen los requisitos de validez de los contratos, en 1316 del Código Civil. Vamos a ver, lo vamos a buscar. 1316, Código Civil. Este artículo ya lo hemos leído un montón de veces, ¿no? Para que una persona se obligue a otra por un acto de declaración de voluntad es necesario que sea legalmente capaz, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio, que recaiga sobre un objeto lícito, luego que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio de autorización de otra. Eso dice la ley. Vamos a volver al... Entonces, nos dice que además de esos requisitos señalados en el artículo 1316, el contrato de transacción debe contener concesiones recíprocas. Aquí las partes se ponen de acuerdo, hacen sacrificios mutuos, porque es un contrato. Debe existir una controversia. El objeto de la controversia puede ser el dominio sobre un bien, puede ser sobre un derecho. Bueno, siempre y cuando sea civil y mercantil. Debe existir un derecho que pueda ser transigible, o sea, que se pueda transar. Y además se señalan el contenido y la formalidad del contrato. Vamos a ver los artículos del 2194 al 2198.
Vamos a ver, 2194. Vaya, vamos a leerlos. Alguien que me colabore ahí. 2194 al 2198, veamos. Artículo 2194. Todo mandatario necesita de poder o cláusula especial para transigir, sin que haya necesidad de especificar los bienes, derechos y acciones sobre las que se deba versar la transacción. Artículo 2195. La transacción puede recaer sobre la acción civil que nace de un delito, pero sin perjuicio de la acción criminal. Artículo 2196. No se puede transigir sobre el estado civil de las personas. Artículo 2197. La transacción sobre alimentos futuros de las personas a quienes se le deban por ley no valdrá sin aprobación judicial, ni podrá el juez aprobarla, si en ella se contraviene a lo dispuesto en los artículos 352 y 353. Artículo 2198. No vale la transacción sobre derechos ajenos o sobre derechos que no existen. Vaya, muchas gracias. Muchas gracias. Vaya, estas son las formalidades que exige la ley. Luego tenemos acá los requisitos. Los requisitos para que se pueda dar el contrato de transacción. Primero existe una incertidumbre jurídica, ya sea judicial o extrajudicial. Es decir, judicial, el conflicto ya tiene existencia. Extrajudicial es un eventual conflicto que no llega a materializarse por la vía judicial porque las partes se ponen de acuerdo. Existe intención de las partes de terminar con tal incertidumbre. Existe la voluntad de las partes de resolver ese conflicto sin necesidad de acudir a la vía judicial, o si ya se encuentra en la vía judicial, de terminarlo de forma anticipada. Se realizan concesiones o sacrificios de las partes. Y bueno, vamos a ver, como decía, requiere la transacción sacrificios mutuos entre todas las partes, ¿no? Vamos a leer esa disposición. El mandatario tenga un poder general con cláusula especial o un poder especial en el que se le autorice para transigir. Ya leímos el 2194, lo acabamos de leer, que establece el 2194. Todo mandatario necesita de poder o cláusula especial para transigir, sin que haya necesidad de especificar los bienes, derechos y acciones sobre que deba versar la transacción. Y en el 69 que habíamos leído del Código Procesal Civil y Mercantil, en el inciso segundo, ahí nos dice que para transar se requiere poder especial, o sea que no es cualquier tipo de poder, no es un poder general, sino que debe tener cláusula especial para poder transar, Luego, vaya, veamos, creo que ya leímos el 2193. Sí, ya lo habíamos leído. No puede transigir sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción. Ya eso ya lo habíamos mencionado. Está en la Constitución, el 2194 también. El 2203, vamos a ver, 2203. El error acerca de la identidad del objeto sobre que se requiere transigir anula la transacción. Aquí estamos hablando de un error sobre el bien que se quiere, como que yo quiero transar sobre un vehículo marca Toyota, o entiendo que voy a transar sobre un vehículo marca Toyota y la otra parte entiende que es sobre un vehículo Nissan, ¿no? Por poner un ejemplo así un poco bizarro.
Luego dice el 2205. Si constare por títulos auténticos que una de las partes no tenía derecho alguno al objeto sobre que se ha transigido, y estos títulos al tiempo de la transacción eran desconocidos de la parte cuyos derechos favorecen, podrá la transacción rescindirse, salvo que no haya recaído sobre un objeto en particular, sino sobre toda la controversia entre las partes, habiendo varios objetos de desavenencia entre ellas. En este caso, el descubrimiento posterior de títulos desconocidos no sería causa de rescisión, sino en cuanto hubiesen sido extraviados u ocultados dolosamente por la parte contraria. Si el dolo fuere solo relativo a uno de los objetos sobre que se ha transigido, la parte perjudicada podrá pedir la restitución de su derecho sobre dicho objeto. Eso señala, ya lo vamos a ver más detenidamente, el 2208 y el 2211. Dice el 2208. Si la transacción recae sobre uno o más objetos específicos, la renuncia general de todo derecho, acción o pretensión deberá solo entenderse de los derechos, acciones o pretensiones relativas al objeto u objetos sobre que se transige. Y el 2211, las partes transigentes no quedan obligadas al saneamiento. O sea, el saneamiento de la evicción, ¿verdad? Cuando la transacción solo ha sido sobre una cosa litigiosa. Mas si se han dado especies no comprendidas en la cosa materia del pleito comenzado o por comenzarse, quedarán obligadas al saneamiento. Vaya, estas son algunas regulaciones establecidas, ¿verdad? Son algunos requisitos que señala la ley. O sea, debe existir una incertidumbre jurídica, judicial o extrajudicial. La intención de las partes de terminar con dicha incertidumbre. Deben existir concesiones o sacrificios recíprocos de las partes. Debe la persona, el abogado, si es una transacción judicial, debe tener un poder general con cláusula especial para poder transar. ¿Cuáles son los efectos de la transacción? El primer efecto es que se produce la cosa juzgada. ¿Qué es esto de la cosa juzgada? El efecto de la cosa juzgada. ¿Qué es la cosa juzgada? A ver. Cuando hablamos de cosa juzgada, ¿a qué nos referimos? A que hay una sentencia firme, licenciado. Ajá, que existe una sentencia firme, que ya se vencieron los plazos para interponer los recursos y se vuelve firme, líquida y exigible. Ese efecto produce la transacción. Ya habíamos leído, creo que el 2206. La transacción, no lo habíamos leído. La transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia, pero podrá impetrarse la declaración de nulidad o rescisión en conformidad a los artículos precedentes. Bueno, se puede interponer la nulidad de la transacción, ¿verdad? Pero el efecto que produce es de cosa juzgada. Es decir, como es una forma anticipada de finalización de un conflicto, básicamente con el contrato de transacción, las partes, una vez que lo firmaron, significa que es como que si se tratase de una última instancia, produce un efecto de cosa juzgada. También produce un efecto extintivo. ¿Por qué extintivo? Porque es una forma de finalización anticipada del proceso. Es decir, una vez que las partes
transan, finaliza el proceso. Una vez realizada la transacción y homologada por el juez, se termina el pleito entre las partes. O se evita iniciar un proceso judicial si es que no ha llegado a la vía judicial. Es una forma normal de terminación del proceso. Ya habíamos visto el artículo 132, ¿verdad? Del Código Procesal Civil y Mercantil, que la define la transacción judicial. Las partes podrán realizar una transacción judicial llegando a un acuerdo o convenio sobre la pretensión procesal. Dicho acuerdo o convenio será homologado por el tribunal que esté conociendo del litigio al que se pretenda poner fin y tendrá efecto de cosa juzgada. La homologación se negará si el tribunal entiende que la transacción no es conforme a la ley o se realiza en perjuicio de tercero. Vaya. Entonces, produce un efecto extintivo, o sea, finaliza de manera anticipada el conflicto. También tiene un efecto declarativo. No se transmiten derechos, solo se declaran o reconocen los ya existentes, pero crea deberes entre las partes. Ese es el efecto declarativo. Es decir, se reconoce el derecho de las partes, los derechos que reclaman, pero como existen concesiones mutuas, sacrificios mutuos, surgen obligaciones, deberes y obligaciones que hay que cumplir. Tiene un efecto vinculante, es decir, una vez que se ha transado, se efectúa el pacto, finaliza el conflicto y entonces se vuelve vinculante, se vuelve de carácter obligatorio. Es vinculante dado que obliga a ambas partes a realizar lo pactado en la transacción. Es decir, por la vía judicial, si una de las partes no quiere cumplir, se le puede obligar. Una demanda, miren, firmamos contrato de transacción y se niega rotundamente a cumplir con el contrato. O también es obligatoria solamente para las partes contratantes, no para terceros. Dice el artículo 2207, la transacción no surte efecto sino entre los contratantes. Si son muchos los principales interesados en el negocio sobre el cual se transige, la transacción consentida por el uno de ellos no perjudica ni aprovecha a los otros, salvo empero los efectos de la novación en el caso de solidaridad. Bueno, novación, solidaridad, ya hemos hablado de esos conceptos. Ahora bien, decíamos que leíamos en la Constitución, en el artículo 23, que todas las personas pueden terminar sus negocios civiles y mercantiles por transacción, pero no el 100% de las personas, sino solo aquellas personas que tengan la libre administración de sus bienes. ¿Y quiénes son los que tienen la libre administración de sus bienes? Aquellas personas que tienen capacidad, es decir, que se pueden valer por sí mismos. Y ese es un requisito general establecido en el artículo 1316. La capacidad de ejercicio. ¿Qué es la capacidad de ejercicio? Yo les pregunto a ustedes. ¿Qué es la capacidad de ejercicio? Hoy no los veo muy participativos a ustedes. ¿Qué es la capacidad de ejercicio? Están por ahí, ¿verdad? Sí, licenciado. Será los que están debidamente facultados. Por ejemplo, los notarios para ejercer tienen que estar autorizados por la Corte. Ajá, pero aquí estamos hablando de capacidad de ejercicio de cualquier persona. ¿Qué es la capacidad de ejercicio?
Ya el artículo 1316 en el último inciso nos dice que sea capaz. Pues sí, pero ahí me está respondiendo con el mismo concepto. ¿Qué es la capacidad de ejercicio? A ver, ¿quién me dice? Capacidad de ejercicio, algo bien sencillo, bien elemental que ustedes deben de manejar al dedillo. A ver, ¿qué es capacidad? Comencemos, yo les voy a ayudar. Es una actitud legal. Ajá. Es poder obligarse por sí misma. Ajá, Sin, ajá, ¿sí? Sin autorización de otra persona. Ajá, es aquella actitud legal que tiene una persona de poderse obligar por sí misma, de adquirir derechos y obligaciones y poderlos ejercer por sí misma. Esa es la capacidad. Esa es la capacidad de ejercicio. Luego tenemos que, bueno, debes tener la libre administración de sus bienes, o sea, debe poder tener la capacidad de disponer de los mismos. En una transacción hay una negociación, hay concesiones recíprocas. Entonces, puede existir pues hay algún sacrificio sobre un bien. No puede transigir sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción, dice el artículo 2193, ¿verdad? Luego el mandatario necesita poder con cláusula especial, ¿va? Ya leímos el artículo 2194 y del Código Civil y el 68 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Se requiere un poder especial, o sea, un poder general con cláusula especial, así dice la ley, para poder, para que el mandatario o el apoderado, el abogado pueda transar en nombre de su cliente. ¿Cuáles son las prohibiciones establecidas en la ley? No puede transigir la persona que no es capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción. Acabamos de leer el artículo 2193. Debe existir la capacidad de administrar sus bienes para poder disponer de los mismos. No se puede transigir sobre los derechos que se encuentran fuera del comercio de las personas, tampoco sobre la acción penal. Vaya, vamos a ver el 2195. ¿Qué dice el 2195? La transacción puede recaer sobre la acción civil que nace de un delito, pero sin perjuicio de la acción criminal. Vaya, ¿a qué se refiere esto en realidad? Usted no puede transar sobre la pena que le va a poner el juez, ¿verdad? Porque eso es derecho público, es de ley, ¿verdad? Si comete un delito, usted no puede transar con la autoridad, ¿verdad? Que no lo echen preso, no, ¿verdad? Pero la acción civil del delito sí la puede transar, porque todo delito genera una acción civil. Ahí sí puede transar. Pero sobre la pena que le van a poner o porque usted vaya o no vaya a prisión, eso no es transable porque eso es de derecho público, eso está establecido en la ley, ¿no? Y principio de legalidad, ¿no? Tampoco se puede transar sobre derechos que se encuentran fuera del comercio de las personas, ¿no? No puede transar sobre cocaína o sobre bienes y cuestiones ilegales, ¿no? Trata de personas, ese tipo de cosas no son transables. No se puede transigir sobre el estado civil de las personas. Eso dice el artículo 2196. No se puede transigir sobre el estado civil de las personas. ¿Qué es eso del estado civil de las personas?
A ver. Si están casados, solteros o divorciados. Ajá, casados, solteros, es una condición de la persona. Ese es el estado civil, pero no se puede transar sobre eso si eso está regulado en el código de familia, ¿verdad? El código de familia. Eso es de ley, ¿verdad? Imagínense a alguien que esté transando, mira, quiero que transemos, que vos vas a ser divorciado y yo, no, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Hay cosas que son obvias. No será válida si es sobre derechos ajenos o sobre derechos que no existen. Eso dice el 2198. Es decir, yo puedo transar sobre los bienes que yo poseo, que yo ejerzo el dominio, pero sobre bienes ajenos aquí no aplica. Se recuerdan que en el caso de la compraventa yo puedo vender bienes ajenos, la ley lo permite, siempre y cuando sea ratificado posteriormente por el titular, pero aquí no se puede. Vamos el 2198. No vale la transacción sobre derechos ajenos o sobre derechos que no existen. También en el caso de la compraventa sí se permite que se pueda hacer el contrato sobre un bien que en el momento no existe, pero se tiene la certeza que va a existir. Se está construyendo un bien, por ejemplo, pero aquí no es válido. No se puede transigir sobre los alimentos futuros de las personas a quienes la ley lo exija sin la autorización del juez. ¿Qué son los alimentos? Vaya, vamos a ver, vamos a leer el artículo 2197, que es la transacción sobre alimentos futuros de las personas a quienes se debe por ley no valdrá sin aprobación judicial, ni podrá el juez aprobarla si en ella se contraviene a lo dispuesto en estos artículos ya están derogados. Eso se regula actualmente en el Código de Familia. Yo les pregunto a ustedes qué serían los alimentos. Voy a ver si tengo el Código de Familia por acá. Código de Familia. Veamos. ¿Qué sería esto de los alimentos? Es todo lo necesario, no solo la comida, sino también el vestido, el techo, la educación. Ajá. La pregunta es, ¿quiénes se deben alimentos? Voy a buscar el Código de Familia. Y creo que lo tengo. Vamos a ver. Ahí está. Veamos. A ver, ¿quiénes se deben alimentos según el Código de Familia? 247, 248, 249. Son los padres. Ajá. La compensación económica que los padres cuando se han divorciado le dan a sus hijos que procrearon dentro del matrimonio. Excelente, pero además de los padres, ¿quiénes más? Sus padres, por ejemplo. Si son ancianos y usted está en su mejor época de su vida, o tiene buen empleo, usted tiene que darles alimentos también a sus padres. Miren, aquí está, miren, el 247. Libro cuarto, asistencia familiar y tutela. Título primero, los alimentos. Capítulo único, concepto. Son alimentos las prestaciones que permiten satisfacer las necesidades de sustento, habitación, vestido, conservación de la salud y educación del alimentario. Algo así más o menos dijo Molina Sánchez, ¿no? Sujetos de la obligación alimenticia. Se deben recíprocamente alimentos los cónyuges, los ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad y los hermanos. Luego alimentos a la mujer embarazada. El 249, definida la paternidad conforme lo establece este código, toda mujer embarazada tiene derecho a exigir alimentos al padre de la criatura durante todo el tiempo del embarazo y los 3 meses siguientes al parto, incluidos los gastos del parto. Ahí vemos, esto se regula en el Código de Familia, ¿verdad? Entonces no se puede transigir sobre esas situaciones, ¿verdad?
Luego tenemos la nulidad, perdón. La nulidad es un vicio por medio del cual, bueno, puede ser nulidad absoluta, es un vicio insubsanable y se puede aplicar incluso retroactivamente, y la nulidad relativa, este es un vicio subsanable. El ciclo pasado se vio al final, ¿verdad? Al final del ciclo, las nulidades. Entonces, este contrato puede ser nulo o se puede rescindir. La rescisión es una cláusula que se establece en los contratos en el cual se estipula que cualquier vulneración de alguna de las cláusulas del presente contrato producirá la rescisión del mismo. En 2206, veamos qué dice. La transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia, pero podrá impetrarse la declaración de nulidad o la rescisión en conformidad a los artículos precedentes. Vaya, entonces la nulidad es un vicio que si es absoluto es insubsanable. Y si es relativo se puede subsanar, pero una vez que ha sido declarada por la vía judicial, implica que el contrato se entiende como que nunca se celebró. Ahora bien, aquí la ley nos establece algunas situaciones particulares. Vaya, ahora la rescisión les decía yo que es una cláusula que se estipula en los contratos, en la cual se establece que el incumplimiento de cualquiera de las partes da por finalizado el contrato. Esa es la rescisión. Entonces, aquí tenemos algunas causales de nulidad. Se obtenga por título falsificado, haya incurrido en dolo o la violencia, artículo 2199. Se celebre en consideración de un título nulo, artículo 2200. Vamos a ver, 2199. Es nula en todas sus partes la transacción obtenida por títulos falsificados y en general por dolo o violencia. Es nula en todas sus partes, 2200, la transacción celebrada en consideración a un título nulo, a menos que las partes hayan tratado expresamente sobre la nulidad del título. En esos casos hablamos de nulidad. Luego tenemos el artículo 2201. Es nula si al celebrarse ya se hubiera emitido sentencia, existiendo cosas juzgadas, pero las partes o alguna de ellas no lo supieran. Estamos en un proceso judicial y se emite la sentencia, o sea, eso significa que va a finalizar de una manera normal mediante sentencia judicial. Entonces, una vez ya produce los efectos de cosa juzgada material, ¿verdad? Entonces, una vez que ya se emitió la sentencia, ya no se puede transar. O sea, la transacción es una forma anormal de finalización del conflicto, pero debe de realizarse antes de la emisión de la sentencia, dice el 2201. Es nula asimismo la transacción si al tiempo de celebrarse estuviera ya terminado el litigio por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y de que las partes o alguna de ellas no hayan tenido conocimiento al tiempo de transigir. Vaya. Es nula si tiene un error acerca de la identidad del objeto sobre el que se quiere transar. Eso dice el artículo 2203. El error acerca de la identidad del objeto sobre el que se quiere transferir anula la transacción, ya habíamos hablado. Es como que si yo entendí que el bien que se estaba transando era un terreno X
y la otra persona entendió que era otro terreno. Entonces ahí, pues acuérdense que es en asuntos civiles y comerciales. Ahí, cuando hay error respecto a la identidad del objeto que se quiere transar, entonces se vuelve nulo el contrato. Ahora, cuando hablamos de rescisión. Rescisión. Yo les decía que la rescisión es una cláusula que normalmente se estipula en los contratos, en la cual se estipula que el incumplimiento por cualquiera de las partes de lo estipulado en el contrato dará por finalizado el mismo. Entonces, ¿en qué caso se puede rescindir? Bueno, se cree haber transigido con una persona, pero se hace con otra. Artículo 2202. Aquí es error en la identidad de la persona. Eso sería 2202. La transacción se presume haberse aceptado por consideración a la persona con quien se transige. Si se cree, pues, transigir con una persona y se transige con otra, podrá rescindirse la transacción. De la misma manera, si se transige con el poseedor aparente de un derecho, no puede alegarse esta transacción contra la persona a quien verdaderamente compete el derecho. Entonces, aquí estamos hablando de error en la identidad de la persona. Ahí hablamos de rescisión, no hablamos de nulidad. Se constatare por títulos auténticos que una de las partes no tenía derecho alguno al objeto transado y que estos eran desconocidos de la parte cuyos derechos favorecen. El artículo 2205. Acá, cuando dice que se constatare por títulos auténticos que una de las partes no tenía derecho alguno al objeto transado y que estos eran desconocidos de la parte cuyos derechos favorecen, pues aquí estamos hablando de que puede existir un documento de propiedad posterior al documento de propiedad que se mostró al momento de celebrar el contrato y el bien ya había sido transferido, el dominio de ese bien a otra persona. Eso es lo que dice el artículo 2205, que ya lo habíamos leído, por cierto. Artículo 2205. Si constare por títulos auténticos que una de las partes no tenía derecho alguno. Acuérdense que había los títulos, una clasificación tripartita en el Código de Procedimientos Civiles de los títulos. Hay títulos auténticos, públicos, auténticos y privados. Pero en el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil solo se habla de títulos públicos y privados. Los auténticos son aquellos emitidos por un funcionario en el ejercicio de su cargo, que actualmente son títulos públicos. Si constare por títulos auténticos que una de las partes no tenía derecho alguno al objeto sobre que se ha transigido, y estos títulos al tiempo de la transacción eran desconocidos de la parte cuyos derechos favorecen, podrá la transacción rescindirse, salvo que no haya recaído sobre un objeto en particular, sino sobre toda la controversia entre las partes, habiendo varios objetos de desavenencia entre ellos. En este caso, el descubrimiento posterior de títulos desconocidos no sería causa de rescisión, sino en cuanto hubiesen sido extraviados o ocultados dolosamente por la parte contraria. Si el dolo fuere solo relativo a uno de los objetos sobre que se ha transigido, la parte perjudicada podrá pedir la restitución de su derecho sobre dicho objeto. Entonces estamos hablando aquí de la rescisión, que es diferente de lo que es la nulidad. Y luego tenemos un formato. Miren, aquí yo les he puesto un formato de contrato. En términos generales, pues acuérdense que los contratos tienen el encabezado, la primera parte, ¿no? Número tal, transacción en la ciudad de a tales horas, se identifica ante mí, se identifica el notario,
comparecen el señor tal, por una parte el señor tal y por otra parte el otro señor, y me dicen que antes el tribunal, aquí estamos hablando de una transacción judicial, tienen pendiente un litigio sobre se explica el objeto. Aquí la relación detallada y clara del pleito y el estado del mismo, que en relación a ese litigio han celebrado la siguiente transacción, y ahí explican aquí todas las estipulaciones que se hayan acordado, como reparto de propiedades, traspaso de bienes, indemnizaciones, etc. En consecuencia, dan por terminado el referido asunto con los mismos efectos de la cosa juzgada en última instancia. Así se expresaron los comparecientes a quienes les expliqué, bueno, todo lo que dice el contrato. Acá tengo también yo otro contrato, otro formato. Se lo voy a subir al aula virtual. Aquí sobre la propiedad de un bien inmueble. Dice transacción, con el fin de buscar entendimiento relativo a la tenencia referida con el actual propietario del inmueble antes referido. Ya se describió aquí el inmueble antes referido. Señor tal, de conformidad con lo establecido en el artículo 2192 del Código Civil y asimismo precaver un litigio eventual, comparecen ante los oficios del suscrito notario a otorgar el presente contrato de transacción, siendo las estipulaciones de lo acordado lo siguiente. Y aquí se establecen los puntos que se están transando de forma clara. Me dice que por este medio se constituyen garante de la transacción incorporado en el presente contrato. Bueno, así se expresaron los comparecientes y ratifican su contenido y firmamos doy fe. Más o menos es, digamos, para que ustedes tengan una idea de lo que es un contrato de transacción. No sé si tienen consultas, comentarios. Sobre el examen diferido, ya les había dicho al inicio de la clase que sería según la programación de la universidad. Dice que se debe solicitar a más tardar el 24 de mayo el diferido y se va a realizar entre el 25 al 31 de mayo. Y viendo el calendario, 25 es sábado, 26 domingo, 27 lunes, 28 martes, 29 sería. El 29 sería el diferido de mayo. Así está programado según la universidad. Y las personas que no realicen examen diferido y examen ordinario, la nota formativa de las actividades, en el caso de la cuarta evaluación, se va a aperturar la universidad los días 5 y 6 de junio. Para la tercera evaluación, yo les decía al inicio de la clase que para las actividades el día de ayer y este día es que se habilitó el portal para colocar esa nota de aquellas personas que no realizaron el examen diferido ni el ordinario, siempre y cuando estén solventes. Y me aparecieron solo 3 personas. A esas personas yo les coloqué la nota de las actividades. Porque los que no están solventes no aparecen y ahí no se puede hacer, yo no puedo hacer nada. Entonces, y les decía que después de esta clase solamente quedan 4 clases. El examen lo tenemos programado de la quinta evaluación según la programación de la universidad el 5 de junio. Miércoles, sábado, el 5 de junio. Es la quinta evaluación. Y también les recordaba que ya en el, ¿cómo se llama? En el aula virtual ustedes pueden encontrar la guía, ya se la subí. Y sobre el trabajo para la nota formativa de la quinta evaluación.
que va a valer 40%. Y es sobre la prelación de créditos del título 41 del 2202 en adelante del Código Civil, ¿verdad? Un tema que sí lo vamos a tocar en clase. Entonces, ahí ustedes deben de trabajar esa tarea que va a valer el 40%, como así es, así son las reglas. Y el 60% va a valer el parcial. Entonces, después de esta clase, pues, quedan 4. Se quedan 2 semanas, básicamente, de clase. Y la siguiente semana, el miércoles, haríamos el 5º parcial. Y se termina el ciclo, señores. Y yo aquí con 22 personas. Al inicio, están matriculados en el aula, en el portal aparecen matriculados 63 personas. Pero en el examen solo lo hicieron 49 personas. Subieron el examen. Quedaron 14 personas que no lo hicieron, pero revisando el portal, habían 14 personas que no se encontraban solventes. Entonces, el diferido sería el 29 de mayo. No sé si tienen consultas, comentarios. Preguntas sobre la transacción. Yo sí tengo una respecto a lo que hablábamos del poder. Si en el poder, digamos que ya está en litigio el caso y por algún olvido, llamémoslo así, no se estableció la cláusula especial para poder transar y se tiene quiere que transar. Volverle, sí, tiene que emitirle nuevo poder. Pero digamos el juez. Y lo debe de presentar al juez, porque de lo contrario, el juez no le va a validar, no le va a homologar porque no tiene las facultades legales. Entonces lo que tiene que hacer es presentar nuevo poder con cláusula especial en el cual se le faculte para transar. De lo contrario, no tendría usted facultad para transar en nombre de su representado si su poder es limitado. Porque tanto el artículo 69 como el 2194, 69 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que para transar se requiere un poder general con cláusula especial. Y en igual sentido el artículo 2194. De lo contrario, no puede transar. Bueno, si lo hace extrajudicialmente, pues ahí directamente las partes no necesitan abogado. ¿Alguna otra consulta o comentario? Licenciado, buenos días. Yo tenía una duda. En la guía que usted ha dejado en el literal A y B dice conceptos de prelación, ¿así es o es prestación? No, es prelación. Prestación no, nada que ver. Prelación de créditos es. La prelación de créditos, sí. Aquí usted puede ver en el artículo título 41 de la prelación de créditos del 2212 en adelante. Claro, es un concepto con el cual por el momento ustedes no se encuentran relacionados, pero sí, por eso lo van a investigar. Y yo se lo voy a dar en clase. Bueno, entonces, señores y señoras, señoritos y señoritas, hemos finalizado la clase de este día. Pasen un feliz fin de semana. Bendiciones a todos. Y nos vemos la próxima semana. Ajá. Disculpe, disculpe que lo interrumpa, discúlpeme. Ajá. Con respecto al parcial que acabamos de realizar, bueno, yo voy a hablar cómo lo realicé. Yo lo convertí a Word, lo que era la rúbrica, y allí metí mi contrato. Bueno, mire, si hizo la escritura y la subió, yo se lo califico, no hay problema.
Sí, no hay problema. Vaya, gracias. Vaya, bueno, gracias. Pasen un feliz fin de semana. Bendiciones a todos. Bendiciones, Lick. Gracias, Lick. Bendiciones. Bueno. Feliz día.